Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. Le mandamos un cordial saludo de la iglesia en Martorell y de nuestros pastores, el hermano Edilberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares. Bienvenidos a un nuevo programa del Pan Nuestro de cada día. En esta tarde tenemos a nuestro pastor invitado, que es nuestro hermano Onan León, desde la iglesia La Casa del Alfarero en Murcia. Dios le bendiga, pastor. Amén, que el Señor le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga a todos los hermanos. Un saludo muy especial al pastor Edilberto Mendoza, a la hermana Gisela y cada uno de miembros de este equipo y los hermanos que están atentos a siempre, cada día, compartir la palabra del Señor, a escuchar y a poner por obra sobre todo. Amén. Les comentamos que esta será unas nuevas series en nuestro programa. El tema será el fruto del espíritu y la verdad son series que van a estar bastante interesantes porque son parte de nuestra vida diaria como cristianos. Pero antes de iniciar con el programa, queremos, pastor, realmente de corazón desearle nuestro más sentido pésame por la pérdida de su padre, nuestro hermano Elías León, y contarle que, pues como en la iglesia Montes, yo ora mucho por ustedes, por su mamita Erlinda, para que mi Dios les fortalezca su corazón y les bendiga y que aún desde la distancia estamos con ustedes y les mandamos un abrazo fraternal de parte de toda la iglesia y del equipo del Pan Nuestro de cada día. Amén. Le agradezco mucho a ustedes, hermana, y a esa iglesia preciosa por esas oraciones. Sé que han estado orando por nosotros y eso ha sido de mucha ayuda en estos tiempos difíciles. Y podemos decir que estas oraciones han sido parte para ayudarnos en este proceso y salir adelante. Estamos fortalecidos, bendecidos por el Señor y confiados en el Señor que un día pues vamos a vernos con aquellos que han partido en el Señor. Tenemos esperanza. Muchas gracias, hermana, y a la iglesia. Amén, pastor, que la verdad que podemos ver la mano de Dios en esos momentos, ¿verdad? Y bueno, pastor, pues para iniciar, yo le quería pedir un favor, que tomemos un tiempito para compartir el enlace, seguramente le llegará a usted y seguidamente vamos a hacer una oración poderosa para iniciar con el programa. Bueno. Amén. A todos nuestros oyentes que pueden ver esta enseñanza en Instagram, Twitter, en YouTube como Iglesia Monte de Sion Martorell, para que no se pierdan las enseñanzas que tenemos los lunes, los martes, los jueves y los viernes. Gloria a Jesús. Pues pastor, diríjanos en una poderosa oración para empezar. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tus misericordias, por tu bondad, Dios mío. Te pedimos que en esta tarde nos ayudes, nos abras nuestro entendimiento, Señor. Tus bendiciones caigan sobre cada uno, Señor. Permite que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que sea efectiva en nuestros corazones, que podamos dar frutos, Dios mío. Gracias por el privilegio, por la oportunidad de reunirnos en esta tarde, Señor, y compartir tu palabra que es poderosa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, pastor. Pues sin más preámbulos, pastor, háganos esa introducción de este poderoso tema, el fruto del Espíritu. Y lo dejo, le doy este momento a usted y bendíganos con esa palabra poderosa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero invitarles en primer lugar a abrir la palabra del Señor. Todo pensamiento que nosotros damos, todo comentario es importante que tenga base en la Sagrada Escritura, en la poderosa palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y versículos 23, es los textos donde vamos a tener estas series que nos habla sobre el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es, amén, y aquí vemos una lista, y dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, este es el texto de base de lo que vamos a hablar en esta serie sobre el fruto del Espíritu. Vamos a hablar sobre el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la templanza. Y es importante como introducción hablar sobre lo que es el fruto. Porque fruto es, digamos, lo más importante en el área de la agricultura. La agricultura no tendría sentido si no hubiera fruto. No tendría sentido sembrar, cultivar, cuidar las plantas, regar, si no hubiera fruto. Entonces, el fruto es sumamente importante. Las plantas destinadas para esto. En la Biblia vemos que el árbol que no da fruto no sirve sino para ser cortado y ser quemado. ¿Por qué? Porque un árbol que está en la tierra, que está en el campo y se espera que de él dé fruto, está ocupando un lugar en la tierra, está ocupando abono, está ocupando agua, riego, cuidado, una inversión que se espera fruto de este árbol. Entonces, si hay un árbol y este árbol no produce, no da fruto, no produce lo que se espera, este árbol está destinado a ser cortado. Y a mí me llama la atención Jacob cuando él está profetizando sobre sus hijos, lo que él habla de José, quién es José. En el libro de Génesis capítulo 49, el versículo 22, dice, rama fructífera es José. Rama fructífera es José. O sea, es una rama dentro de ese árbol, es una rama que produce mucho fruto. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. El Salmo capítulo 1, versículo 3 nos habla de una de las bienaventuranzas del hombre, que será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor Jesucristo maldijo la higuera cuando él fue y tuvo hambre, dice el libro de Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Dice que el Señor por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y él, viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y dice que no halló en ella nada, sino hojas solamente. Y el Señor expresó esas palabras, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego inmediatamente esta higuera se secó. Entonces los discípulos quedaron sorprendidos por el poder de la palabra del Señor. Pero el Señor lo que estaba interesado, lo que estaba demandando de la higuera es que hubiera fruto. Él dice que él tuvo hambre. Y cada uno de nosotros debemos dar fruto. Es importante nosotros dar fruto, diversos frutos debemos dar. Debemos dar fruto de labios que confiesen su nombre, que alaben el nombre del Señor. Hemos sido creados para alabar al Señor. Debemos dar frutos, debemos ganar almas, debemos dar resultados, debemos producir. Y debemos dar frutos de buenas obras. Y gracias a Dios, amén, por todo esto. Pero el Espíritu Santo cuando viene a nosotros, viene con un propósito. Cuando nosotros recibimos, somos llenos del Espíritu Santo. Lo primero que ocurre cuando recibimos el Espíritu Santo es que hay una evidencia inicial. Esta evidencia es una señal, es una prueba que tenemos el Espíritu Santo, pero eso no es el fruto, no es el resultado. Uno puede mirar una planta, un árbol y puede decir esta planta es de limón, es un naranjo, es un olivo, pero no significa que por tener esas características de dicho árbol ya tiene fruto. Y la evidencia inicial no nos garantiza que demos fruto. Es muy importante el fruto. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el fruto no es por la evidencia que se nos va a dar o que vamos a dar a conocer o vamos a testificar, sino por el fruto. Y esa evidencia inicial, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, es el hablar en otras lenguas.
Cada vez la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, cada vez que ellos eran llenos del Espíritu Santo, desde el libro de Hechos, capítulo 2, los primeros versículos nos habla cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Lo primero que ocurrió, hubo una señal visible, pero una señal audible en ellos, que fue el hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dio que hablen. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Inmediatamente en los siguientes capítulos, cada vez que los hombres recibían, los creyentes recibían el Espíritu Santo, ellos comprobaban que recibían el Espíritu Santo, o la evidencia o la señal inicial era porque les oían que hablaban en lenguas, les oían que magnificaban a Dios, que profetizaban. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44, vemos cuando el apóstol Pedro está Amén. estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y dice, porque les oían que hablaban en lenguas, así que magnificaban a Dios. Ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que tenían el Espíritu Santo? Porque les oían que hablaban en lenguas. Pero el Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, aunque el hablar en lenguas es un tema que se puede uno profundizar y tiene una aplicación en nuestra vida, aún en la oración. Pero el Espíritu Santo, el propósito principal del Espíritu Santo es producir en nosotros dones y frutos. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo nos da dones, pero luego debemos producir frutos. Y el fruto es importante para, es decir, lo que el Señor va a demandar de nosotros. Los dones son regalos que el Señor da, oficios que el Señor da, para que nosotros podamos operar, para que nosotros podamos trabajar en la obra del Señor. El Señor nos llamó a nosotros, nos llenó de su Espíritu Santo, no únicamente para solamente hablar en lenguas. La iglesia de Corinto, los corintios, tenían el problema que ellos hablaban en lenguas, pero no había frutos, no había resultados, había problemas, había divisiones, había pleitos y no había frutos. Y por eso el apóstol Pablo está hablando que es importante que haya resultados, es importante que haya la palabra de Dios y no solamente el hablar en lenguas. Entonces, ese Espíritu Santo que en nosotros, cuando viene a nosotros, cuando nosotros esos regalos que la Biblia los llama como los dones. El libro de Primera de Corintios, el capítulo 12, nos habla sobre estos dones del Espíritu Santo. Y estos dones son muy importantes para beneficio de la iglesia. La iglesia, cuando en los cristianos, en los creyentes, hay esos dones, la iglesia está fortalecida, la iglesia está sana. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno en particular. Dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu, y nos empieza a enumerar estos dones. El primer don que recibimos es la palabra de sabiduría. Esta palabra de sabiduría quiere decir la capacidad de dar consejos sabios, de saber hablar correctamente. Luego tenemos la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es un consejo con conocimiento, digamos, de ciencia, de sabiduría. O sea, la diferente con la de sabiduría y la de ciencia, la de sabiduría
tiene que ver, en este caso, es con el conocimiento de la palabra de Dios, sobre un conocimiento que es afable a la palabra de Dios, mientras que el de ciencia tiene que ver con un conocimiento científico. Sabemos que el Señor es el que da la sabiduría y da la ciencia. Y también hay otro don que es el de fe por el mismo Espíritu. Y esta fe es una fe grande, como un don, como un regalo. Hay otro don que es el de sanidad, dice por el mismo Espíritu, y a otro el de hacer milagros. La diferencia entre sanidad es que el milagro es instantáneo y la sanidad es un proceso. En el don de sanidad existe un proceso, mientras que en el de milagros es instantáneo la obra del Señor. Luego tenemos el don de profecía, de palabra profética, y gracias a Dios por estos dones. El otro don es el don de discernimiento de espíritus, es decir, la capacidad de saber quién es el que nos está hablando. Y es importante en este tiempo que la iglesia tengamos todos estos dones. Hay el don de diversos géneros de lengua y hay el don de interpretación de lenguas. Entonces, estos son los 9 dones que produce el Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu produce en nuestras vidas dones o estos regalos para la obra del ministerio. El Señor nos ha llamado a toda la iglesia a ser parte del ministerio, no únicamente el pastor. Y luego dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pero aparte de los dones que son un regalo, y dice que debemos procurar los dones, ahora el Espíritu debe producir fruto en nosotros. Ese fruto, el árbol únicamente con la evidencia no basta, sino lo importante del árbol es el fruto. Es el resultado que se espera. Y en esta serie vamos a estar hablando sobre este fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, entonces, debe producir en nosotros este fruto del Espíritu. Y esto no es una obra. La Biblia está hablando de las obras de la carne, que la obra de la carne son acciones, mientras que el fruto del Espíritu es el resultado que el Espíritu Santo ha sido cultivado en nosotros y empieza a dar ese fruto. No es lo mismo obras, no es lo mismo hacer acciones que dar fruto. El árbol de naranjo produce por sí mismo, produce naranjas. Lo único que hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que abonarlo, hay que limpiarlo, hay que regarlo para que produzca, hay que podarlo, lo que haya que hacer con el fin de que produzca fruto. Igualmente nuestra vida debe ser cultivada, nuestra vida en el Señor, en el Espíritu Santo, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, con el fin de que demos fruto. Recordemos que si el árbol no produce fruto, dice el Señor, no sirve sino para ser quemado y para ser echado. Y este fruto del Espíritu que nos empieza a hablar la palabra del Señor, lo primero que dice es el amor. El amor. Entonces estaremos profundizándonos sobre esta palabra tan sencilla que usamos habitualmente, pero tan profunda y tan poderosa, que es el amor. Y la Biblia habla, no dice los frutos del Espíritu, sino dice el fruto del Espíritu. Es decir, habla como uno solo. Existe un concepto de que el fruto en sí es el amor y los demás son resultados del amor, como el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe y la templanza. Entonces, el amor
el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amén. Entonces, todo fruto en nuestra vida debe producir nuestra vida. Cuando hemos sido sellados, hemos sido llenos del Espíritu Santo, debe producir frutos. Si no produce fruto, hay un problema serio en nuestra vida. Si nuestra vida no está dando nuestro testimonio, no es lo mismo en nuestras acciones de lo que hablamos, existe un problema muy grande, porque el fruto no es resultado de lo que hablamos, sino de lo que nosotros somos. No tiene nada que ver. Entonces debemos dar fruto, es cierto, debemos predicar el evangelio. Y el Señor dijo, el apóstol Pablo dijo, ay de mí si yo no anuncio el evangelio, ay de mí si yo no predico el evangelio. Pero el fruto debe estar acompañado con lo que nosotros predicamos. Entonces el fruto es lo que nosotros somos, lo que está en nuestro interior, lo que está en nuestro corazón. Y es importante pedirle al Señor ayuda, pedirle al Señor que nuestra vida produzca fruto. Nosotros vemos en una de las parábolas de la semilla que fue sembrada en diferentes terrenos, pero el que llegó a buena tierra produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. A mí me gustaría y le pido al Señor, yo quiero ser aquellos que producen al 100, no aquellos que se conforman con el 30 o con el 60 o conformarnos con el 90, sino decir, Señor, yo quiero producir al 100 por uno, es decir, al 100%, toda la capacidad que el Señor me ha dado. Y este fruto que debe salir de nosotros es la manera más eficaz para que la gente conozca al Señor. Es la manera más poderosa por el cual nosotros podemos testificar. Porque muchas veces escuchamos a la gente inconversa, ellos dicen, yo le escucho, yo conozco a tal persona, pero él cómo es él, cómo vive, cómo actúa, no es correcto. Pero cuando en nosotros hay fruto, esa persona dice, no, este hombre o esta mujer que tiene fruto, me gusta cómo habla, me gusta cómo es, me gusta cómo actúa, porque su vida es un ejemplo a seguir. Y eso es cuando el Espíritu Santo empieza a dar fruto en nuestra vida. Amén. El fruto no es algo forzoso, no le forzamos a dar, sino es algo natural que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. El Espíritu Santo debe producir fruto en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, empezaremos hablando del amor y cuando en la siguiente lección empezaremos hablando sobre el amor, ya que este es un tema muy profundo a hablar y muy necesario. Y vamos a hablar sobre lo que es el amor, lo que significa el amor de Dios, el amor que ha sido derramado, porque cuando el Espíritu Santo se derramó en nosotros, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, ese amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y ese amor de Dios debe surgir de nuestro corazón para aquellos necesitados. Entonces vamos a profundizarnos en ese amor ágape, lo que significa ese amor ágape, ese amor que no tiene comparación. Estaremos hablando sobre lo que es el gozo, lo que es la alegría, el gozo. Y esto es algo tan precioso, estos frutos, que aún en las dificultades, aún en los problemas, nosotros podemos encontrar gozo. Cuando estamos atribulados, estamos angustiados, y estaremos hablando sobre ese gozo que produce el Espíritu en nuestras vidas. Estaremos hablando sobre lo que es la paz, lo que es tener paz en nuestro corazón como resultado del Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas. También lo que es la paciencia, y vamos a ver cómo podemos tener paciencia. A veces escuchamos a los hermanos, decimos, yo pido oración porque yo quiero tener paciencia. Entonces, estaremos mirando cómo podemos tener
paciencia. ¿Cuál es la clave para tener paciencia? Y eso lo encontramos en la palabra del Señor. También sobre la benignidad. ¿Qué es la benignidad? La benignidad, estaremos profundizando sobre eso, que es la gentileza, es decir, hacer bien las cosas correctamente. Y la bondad es ser bueno, tener la actitud, esa actitud que es Dios. Uno de los versículos que más se repite en la palabra de Dios, o el que más se repite en la palabra de Dios, es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Porque habla de la naturaleza de Dios, y esa naturaleza de Dios, la bondad, de que Dios es bueno, el Espíritu Santo debe producir en nuestra vida eso también. Estaremos hablando sobre la fe como fruto del Espíritu Santo. Y el Señor, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hizo una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque en estos tiempos existe o hay una escasez de fe. Hay una necesidad de fe, y el Señor viene por un pueblo que tenga mucha fe. Entonces, todos estos frutos son importantes. Estaremos hablando sobre la mansedumbre. La mansedumbre es decir, la humildad, la capacidad de soportar. Y también sobre la templanza. La templanza, pues el control que debemos tener. Y son cosas que deben ser cultivadas, estas cualidades que nosotros vemos en la palabra de Dios deben ser cultivadas en nuestra vida para que se produzca fruto. Es decir, el Espíritu Santo, cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, debe ser cultivado en nuestra vida para empezar a producir fruto. Muchos se quedaron solamente con la evidencia inicial y pensaron que eso era el objetivo, ya con eso ya estoy listo, pero no. El Señor demanda, el Señor va a demandar o está pidiendo de nosotros fruto. Pide fruto. Amén. Y entonces vamos a estar hablando sobre este fruto. Y luego dice el apóstol Pablo en Gálatas, dice que contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas, es decir, con esta lista de el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra todas estas cualidades no existe ley. El que tiene estas cosas está libre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, es decir, está bajo el Espíritu Santo y no bajo la ley, porque estar bajo la ley significa estar bajo las obras de la carne. Mientras que si uno tiene fruto, significa que uno está libre de la ley, es decir, que uno está bajo el Espíritu Santo. Amén. No sé si hay alguna pregunta sobre esta introducción. Pastor, la verdad que está muy bonita esa introducción, es bastante interesante, porque como usted decía, ¿verdad? Y mencionaba cada uno de esos frutos, ese es lo necesario en la vida de la persona, no es solo recibir el Espíritu Santo, que sea sellado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, sino que el Espíritu Santo genera frutos y son imprescindibles en la vida de un cristiano. Un cristiano, como decía usted, los dones es un regalo de Dios que lo podemos obtener, pero es que el fruto tenemos que esforzarnos por tener todas estas 9 características en nuestra vida, porque si no, no podría ser posible llamarnos cristianos. Es difícil, ¿verdad? Decirlo de esta manera, pero realmente es que, mire, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? El amor cubrirá multitud de faltas y encabeza toda esa lista, ¿verdad? Como un requisito indispensable, la verdad. Yo les animo a la audiencia que no se pierdan estas enseñanzas, están muy bonitas y la verdad, sí, pastor, tenemos unas pequeñas preguntas aquí. Pastor, en sí, para las personas que no han recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Para Sí. enterarse de lo que son los frutos,
¿qué es el Espíritu Santo? Sí, sí, muchas gracias por la pregunta, porque esto es importante. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Dios en nosotros, Dios dentro de nosotros. Jesucristo es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una cosa es estar con y otra cosa es estar en. Estar significa estar dentro de. El profeta Isaías dijo que en el libro de Isaías 7:14, que el niño se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando estuvo el Señor Jesucristo, dijo que no os dejaré huérfanos, sino vendré a vosotros. Y estaba hablando del Consolador. Dice que, dice, porque el Espíritu estaré en vosotros. Es decir, ya no va a estar con nosotros, sino dentro de nosotros. El Espíritu Santo es Dios mismo. Jesucristo es la manifestación de Dios en carne que vino a este mundo. Pero el Espíritu Santo es Dios entrando en nuestras vidas, entrando en nuestras vidas. Entonces, cuando Dios entra en nuestros corazones, hay gente que dice, bueno, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y es verdad, Dios está en todo lugar, Dios está con todos, pero Dios no está en todos. Recibir el Espíritu Santo es recibir a Dios dentro de uno. La experiencia más sobrenatural que existe, que un hombre pueda tener, el milagro más grande que un hombre pueda tener es recibir el Espíritu Santo, porque es una experiencia inolvidable. Es Dios entrando en nuestros corazones, entrando en nuestras vidas. Y claro, hay muchas personas que necesitan recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, y no saben qué es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios entrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y cuando Dios entra, lo primero que produce en nosotros, la primera evidencia visible que produce es que Él toma control de nuestra lengua. Santiago dice que ningún hombre puede controlar su lengua. Dice que la lengua es un miembro indomable y el que puede domar su lengua es capaz o tiene el poder de controlar todo el cuerpo. Pero ningún hombre puede controlar su lengua. Pero cuando viene el Espíritu Santo, toma el control de nuestra lengua. Eso quiere decir, y no lo hace porque Dios no viene a imponer, sino Dios siempre va a trabajar con nuestra voluntad. Esto es una señal, es una evidencia que Dios puede ayudarnos a controlar todo nuestro cuerpo. Porque si puede controlar nuestra lengua, puede controlar nuestro cuerpo. Pues el Espíritu Santo es una señal inicial, es el hablar en lenguas, pero es una señal inicial, es una evidencia de que tenemos el Espíritu Santo. Pero no basta con esto, lo que habíamos dicho, sino hay que dar fruto. Amén. Entonces, eso es el Espíritu Santo, es Dios en nosotros. Amén. Sí, porque Él en su palabra nos dijo que Él no nos dejaría solos, que Él se iría, pero que Él estaría, ¿verdad? No les dejaré huérfanos, dice en su Sí. palabra, ¿verdad? Él nos dejaría su espíritu para poder vivir. ¿Y cómo? Pues dentro de nosotros. ¿Con qué evidencia? Pues con la evidencia de hablar en otras lenguas. Es necesario hablar en otras lenguas para nosotros estar seguros de que tenemos a Dios como sello en nuestra vida, o sea, que el hablar en otras lenguas es el saber que Él habita dentro de mí, que Él está en mí. Sí, amén. 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 Es hermosa la enseñanza, pastor. La verdad que es una promesa. O sea, no está hecha para unos cuantos ni para determinadas personas. Realmente, ¿quiénes son los que pueden recibir el Espíritu Santo, pastor? Los que pueden recibir, la Biblia dice, todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. No hay una condición, sino es todo aquel que pide. El Señor Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Señor aún no había sido glorificado. Entonces, los que pueden recibir es aquellos que tienen sed y aquellos que llaman, aquellos que buscan, aquellos que piden, porque uno cuando tiene sed, el requisito para beber es tener sed. Cuando uno tiene sed, no tiene vergüenza. Cuando uno tiene sed, pues uno lo que tiene es una necesidad. Y para uno recibir el Espíritu Santo, pues es para todos, pero va a recibir quien tiene necesidad, quien está necesitado. Y es un regalo de Dios, es un don de Dios. No significa que hay que hacer acciones, hay que hacer obras para merecerlo, sino el Espíritu Santo lo recibimos por gracia. Y gracia es un regalo que nosotros recibimos sin merecerlo. No hay un hombre en la tierra que pueda decir, yo me merezco recibir el Espíritu Santo, o que pueda decir, yo no me merezco. El Espíritu Santo es para aquel que lo necesita. Tremendo, pastor. Y la verdad que como estamos hablando, todas las personas que creen en Dios, que quieren seguir en su camino, que están dispuestos a buscarle, tienen que buscar el Espíritu Santo. O sea, necesitan, es algo de vida o muerte tener el Espíritu Santo, tanto ser bautizado en agua en el nombre de Jesús, pero también ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero bueno, pero pastor, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? O Sí, sea, ¿qué tengo que hacer yo para recibir el Espíritu Santo? sí, el Espíritu Santo, Dios es espíritu y Dios es santo. Y ahí el nombre. Entonces, para que Dios, que es santo, entre en nuestros corazones, lo primero en nuestra vida debe haber fe, debe haber necesidad y debe haber arrepentimiento. Entonces son los primeros requisitos iniciales. Debe haber un arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, abrirle la puerta al Señor. El Señor está llamando a la puerta, pero nosotros decidimos, ¿le abrimos o no le abrimos? A veces cuando viene alguien a su casa, usted decide si le abre o no le abre. Si le abre, le invita a entrar, pero si no le abre, pues la persona se cansa y se va. Igualmente, el Señor es así. Él está, como decía antes, Él siempre va a trabajar con nuestra voluntad, porque Él nos dio el libre albedrío. Él no va a imponer nada. En ningún momento va a imponer nada, sino Él siempre va a trabajar con nuestra voluntad. Entonces, en nuestra vida debe haber necesidad y cuando nosotros nos arrepentimos, le estamos abriendo la puerta. En el arrepentimiento, nosotros en uno de los arrepentimientos más grandes en la palabra de Dios tenemos la oración del Salmo 51 que hizo David cuando él se arrepintió. Y ahí él le dijo al Señor, él pudo descubrir un secreto que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas personas que piensan o que se merecen porque son buenos cristianos, tienen buenas acciones y gracias a Dios por el testimonio de muchos. Entonces, como reclamando o obligándole al Señor, yo me merezco, yo soy esa persona que te sirvo, que hago bien las cosas, pero no, el corazón contrito y humillado no va a despreciar Dios. Todos tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es un modo de vida. Entonces, ese arrepentimiento a nosotros nos hace humillarnos para nosotros recibir el Espíritu Santo. Debe haber un corazón contrito, un corazón humillado cuando le estamos buscando al Señor. Y una vez que nosotros nos arrepentimos, la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y nosotros vamos en ese momento cuando nosotros estamos quebrantados, estamos compungidos, porque el arrepentimiento es un don de Dios que produce en nosotros dolor,
que produce un llanto en nosotros, que produce un deseo de cambio, un deseo de ser mejor. Y cuando eso hay en nuestra vida, hay un compungimiento de corazón, hay lágrimas, hay un dolor, hay una necesidad. Ese es el momento cuando nosotros nos hemos arrepentido. Para arrepentirnos no debemos estarle rogando a Dios, sino debemos hacerlo de corazón, un solo arrepentimiento. Y inmediatamente empezar a alabarle a Dios. Cuando el Señor habló con la mujer samaritana, estaban hablando sobre el agua. El Señor ofreció el agua, que es agua, uno cuando bebiera esa agua no volvería a tener sed jamás. La conversación inmediatamente se fue a la adoración que Dios busca. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa adoración, cuando nosotros empezamos ese momento a adorar a Dios, debe estar conectada nuestra mente con nuestros labios y nuestro corazón. Es decir, lo que le estamos diciendo al Señor, le estamos exaltando, le estamos diciendo, Señor, tú eres grande. El problema muchas veces que en ese momento estamos diciendo, Señor, tú eres grande, pero estamos pendientes de lo que le pasa a otro hermano, estamos desconcentrados en lo que estamos diciendo, no estamos conectados. El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, lo que le estamos diciendo al Señor debe ser en verdad. Y ese momento cuando fluye la adoración, una adoración de corazón, espontánea, nos concentramos nosotros en adorarle, en verle al Señor, en ver la gloria de Dios. Ese es el momento propicio para ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí en medio de esa adoración, el Señor va a ver esa fe, va a ver esa necesidad, va a ver ese deseo, y el Señor va a regalar el Espíritu Santo, porque es una promesa, y es una promesa para todos, para todos. Amén. Amén, qué bonito, ¿verdad, pastor? Saber que Dios habita dentro de nuestro corazón, que lo podemos tener de esa manera tan pegaditos a nosotros. Eso es algo sobrenatural, es una experiencia que no se olvida, que yo recuerdo como que fuera ayer, la primera vez que el Señor me llenó con su Espíritu Santo y es algo maravilloso y la verdad no podemos vivir sin estar constantemente, ¿verdad? Renovando. Pastor, para terminar, la última pregunta es, ¿por qué a algunas personas les cuesta más recibir el Espíritu Santo? Sí, hay personas que les cuesta más recibir el Espíritu Santo. Bueno, pueden ser diferentes diferentes razones pueden ser, pero yo he podido ver, entre algunas, he podido ver a veces hace falta, o en el corazón, hace falta un verdadero arrepentimiento. Hay cosas muchas veces en el pasado donde a un cristiano le impiden verdaderamente ser libre. Me he encontrado con personas que a veces que me dicen, yo no me merezco el regalo de Dios, yo no me merezco el don de Dios. Lo que hice yo hace mucho tiempo fue muy grave, fue muy, que no merezco el perdón. Como Entonces, culpabilidad, ¿no? Pensamientos sí, de culpabilidad que vienen de parte del enemigo. sí, sí, pueden ser parte del enemigo, pueden ser guardados en el corazón, palabras de rechazo, de dolor, de pecado, de esa culpabilidad que le hace ser indigno, que le hace ser inmerecedor. Entonces va donde el Señor le está queriendo regalar, porque es un regalo de Dios, le está queriendo regalar, pero hay esa actitud como diciendo, yo no soy digno. Es verdad que ninguno somos dignos, pero es un regalo de Dios que nos está dando. Amén. Tampoco ninguno somos dignos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos tener una actitud de humillación al Señor y de fe, porque nos está regalando, nos está dando un regalo. Y el Señor dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Uno cuando ve que el hijo tiene hambre, uno si le pide pan, uno no le da piedra. Y el Señor dijo, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces el Espíritu Santo es para todos, es para usted. Si usted tiene muchos años que no lo ha recibido, hoy mismo puede recibirlo.
Si está en su casa hoy mismo, puede recibirlo. Si usted cree, puede tener un tiempo de intimidad con el Señor y olvidarse de todo y conectarse con el Señor. Y cuando uno está conectado con Dios, fácilmente se recibe el Espíritu Santo. Amén. También a veces es el pecado, ¿verdad? Que no permite que recibamos el Espíritu Santo. Sí, por eso es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento eso le ataca directamente al pecado, el arrepentimiento, porque es el reconocimiento y es la actitud, el deseo de cambio, el deseo de que uno quiere tener otra naturaleza. Y muchas veces cuando buscamos el Espíritu Santo y ya en nuestra mente está maquinado de que es difícil recibir el Espíritu Santo o que no merecemos o que hoy no voy a recibir, entonces ahí lo que falta es fe. Hace falta fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El Espíritu Santo recibimos por fe. Y debe haber fe en nosotros, debe haber fe, convicción. Decir, bueno, es un regalo que el Señor me da. Y si el Señor me va a dar un regalo, yo debo creer y hoy es el día para recibir. Hoy es la tarde, hoy es la noche para recibir y voy con todas y voy a recibir lo que Dios tiene para mí. Porque Dios es un Dios galardonador de los que le buscan. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Él es galardonador de los que le buscan. Si uno le busca, Él va a dar regalo. Y esos regalos el regalo más grande es el don del Espíritu Santo. Muchas ocasiones, entonces cuando nosotros recibimos del Espíritu Santo, la señal inicial es hablar en lenguas. Dios no nos va a obligar a hablar. La Biblia dice, el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Dios no nos va a obligar a hablar en otras lenguas si nosotros no queremos darle el control. Amén. Amén. Si nosotros estamos alabando a Dios, estamos conectados con Dios, nosotros vamos a sentir que de momento nuestra lengua empieza a alabar a Dios y nuestra lengua empieza a irse. Uno ahí decide o está ahí en un punto que dice, no, yo tengo que controlar la lengua. Yo una ocasión estaba orando por alguien y empezó a hablar lengua y de pronto se detuvo y se asustó. Se asustó, era su primera vez que estaba allí en la iglesia y al tener esa preocupación, pues se asustó y paró. Y fue y se sentó y entonces yo me acerqué y le dije, ¿qué pasó? Cuando se acabó el culto, ¿qué pasó? ¿Qué experiencia tuvo? Y dijo, no, es que sentí algo raro, que mi lengua se me empezaba a ir y me asusté. Entonces, todo depende de nosotros darle lugar al Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, cuando estamos adorando a Dios, exaltando a Dios, debemos darle lugar al Espíritu Santo. No es tampoco palabras fingidas o palabras copiadas, sino es algo dado por el Espíritu Santo. Qué bonito, pastor. Ya, la verdad es impresionante. Pastor, para terminar, ¿usted qué le dice, qué palabras le diría a una persona que a lo mejor no se atreve a recibir el Espíritu Santo porque se acusa y dice, no, yo no puedo dejar la bebida o no puedo dejar esas cosas del mundo? ¿Qué le diría usted a esa persona para que ella pueda tomar esa decisión tan importante de dejar esa vida que lo único que trae es tristeza, dolor, ¿verdad? Y pasar a una vida en Cristo? ¿Qué palabras le diría? El Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo no conozco ninguna persona, nadie que siga al Señor por sus propias fuerzas. Entonces, la ayuda que nosotros necesitamos es de Dios. Y la ayuda más poderosa para tomar el control sobre nuestras vidas, sobre nuestras debilidades, porque dice la Biblia que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, ¿qué regalo más grande, más poderoso para vencer con todas estas cosas que batallamos? Es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es nuestra ayuda para vencer, para luchar, para tener victoria en nuestras vidas.
y, y, y muchas veces la persona dice, bueno, yo soy un pecador, yo he pecado, yo no me merezco recibir el Espíritu Santo porque no puedo dejar la bebida. Es darle lugar a Dios, que Dios obre y Dios va a ser el que va a obrar, al obrar el Señor va a ser el que va a producir una actitud, un deseo de cambio por medio del Espíritu Santo. Entonces, es el arma, es el regalo para tener victoria. Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a dejar todo eso, ¿verdad? Amén. Él es la llave, es la guía para nosotros poder tener una vida agradable ante Dios. Qué bonito, pastor. Pues, pastor, para terminar el programa le queremos pedir que nos haga una poderosa oración para terminar con este programa, que bendiga nuestra vida con esa oración. Amén. Amén. Vamos a hacer esta oración y en esta oración vamos a pedir al Señor que nos ayude a dar fruto. No sé qué tiempo cada oyente está, o cada hermano, cuántos años, qué tiempo que ha tenido esta experiencia con el Señor y tal vez no ha habido fruto. Y es importante, el Señor está demandando fruto. El Señor tiene hambre de fruto y quiere ver fruto en nuestra vida. Vamos a pedir al Señor que el Señor nos ayude para que podamos dar fruto. Amén. Este es un tiempo muy clave en el transcurso de la historia en que estamos viviendo. Y se demanda, se requiere de nosotros fruto. Amén. Amén. El mundo va a conocer al Señor por medio de nuestro fruto. Vamos a orar. Señor amado, gracias te damos porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Dios mío, tú estás para bendecirnos, para ayudarnos, Señor. Ten misericordia, Dios mío. Yo pido, Señor, por cada hermano, Dios mío, que cada persona que tiene la necesidad de recibir el Espíritu Santo, que tú llenes con tu poder, Dios mío, que tú bautices, Señor, con Espíritu Santo y con fuego. Rompe toda cadena, toda atadura, Dios mío. El Espíritu de verdad, Señor, que nos trae conocimiento, que nos trae revelación, Dios mío, que nos trae ayuda en nuestras debilidades, que nos da victoria, Señor. Te pido, Dios mío, que tú bendigas, Señor. Bendice, Señor, cada hermano, bendice este ministerio, el pan nuestro, Dios mío. Ayúdanos a ser fructíferos, Señor, a producir muchos frutos, Dios mío. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo tan poderoso que hemos tenido, Señor. Gracias por tu bondad, Dios mío. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gracias. Dios le bendiga por esta poderosa enseñanza el día de hoy. No se vaya, nos vamos a despedir de la audiencia. Queridos amigos, gracias. Le damos una vez más por haber estado con nosotros en este día. No se pierda cada programa del Pan Nuestro. Lo esperamos aquí fielmente. Y también les hacemos recuerdo que estamos a punto de llegar a nuestro programa número 100. El que quiera venir, bien pueda mandarnos un mensaje al Messenger y los hermanos de Iglesia Monte de Sion escribirle o hablarle a nuestra secretaria hermana Fidelia Guillén. Ella está encargada de apuntarnos. Tiene que hacerlo pronto porque tenemos un aforo limitado. Entonces, nos agradaría contar con su presencia y quedamos despedidos. Dios les bendiga. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable.